Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos. Qué gusto, de verdad, qué alegría nos da el Señor de poder compartir con todos ustedes su palabra. Qué alegría da el poder ser mensajero de buenas noticias para nosotros. Fíjate cómo es Dios. Primero fue preparando un pueblo durante siglos. Con ese pueblo hizo una alianza, un pacto. Ellos serían el pueblo de Dios y Dios, Yahvé, sería su único Dios. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y este Dios, que se siente tan cercano a ti, que te ama tanto, quiere hacer pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos, un Dios de alianzas. Él se compromete contigo y lo único que pide de ti es que le creas y dejes que Él impregne tu vida y vaya conduciendo tu historia. Hay veces lo difícil para nosotros es aceptar los pactos con Dios, porque hay veces creemos que Dios no nos puede hacer tan felices. Nuestro Dios no se quiere aprovechar de nosotros, no quiere explotarte ni quiere quitarte tu libertad. Quiere que en tu libertad descubras el camino de la vida y de la felicidad. Nuestro Dios tiene palabras desconcertantes, claro que sí. Tiene expresiones que nos pueden parecer escandalosas, por supuesto que sí. Porque la sabiduría de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Para los hombres, hay veces piensan que la sabiduría de Dios no da frutos ni da felicidad, cuando es todo lo contrario. Por eso, hermanos, vamos a escuchar esta palabra. Escúchala así como suena, con toda su fuerza, con todo su escándalo, porque es el pacto que Dios quiere hacer contigo en este día. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles, y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo,
porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, majestuosa esta palabra, extraordinaria. Es el corazón de nuestra fe. Dice que Jesús baja de la montaña y llega a un llano donde está toda la gente. Gente que viene de todas partes, de la región de Palestina, de Judea, de Jerusalén, como también de las regiones paganas, Tiro y Sidón. Y el Señor viene de una montaña, como si fuera Moisés. Ustedes recuerdan en el libro del Éxodo, Moisés subió a la montaña, al Sinaí, y ahí recibe la alianza, las tablas de la ley, el pacto que Dios hacía con Israel. Y al proponerle Moisés este pacto que Dios sugería, el pueblo dijo: amén, haremos lo que Yahvé nos dice, seremos su pueblo de su propiedad. Ahora Jesús baja de la montaña, ha estado en comunión con su Padre y ahora baja para mostrar el pacto a los hombres. El nuevo pacto, la nueva alianza, la alianza de Dios contigo. Una alianza que te propone y que tú eres libre ahora de responder y decir: haré lo que Dios me dice, acepto el pacto. O también eres libre de decir: yo no creo esas cosas, yo soy de mente más amplia, yo vivo en otros tiempos. Pero recuerda, el que te propone el pacto es Dios. Pero hermanos, Jesús empieza este pacto con unas palabras supremamente escandalosas. Empieza diciendo: dichosos ustedes los pobres. Y hay que entender, hermanos, y tenerlo muy claro, que el Evangelio de San Lucas utiliza las mismas palabras de Jesús: dichosos ustedes los pobres. Mateo le agrega, porque le parece una expresión muy fuerte, Mateo le agrega: pobres de espíritu. Pero lo que Jesús dijo realmente fue pobres, no de espíritu. Esta expresión es muy escandalosa. Recuerden, hermanos, que Lucas le está escribiendo a una comunidad de clase media alta, o sea, una comunidad donde hay ricos. Mateo le escribe a una comunidad judeo-cristiana de clase media baja, donde hay mucho más judíos. Lucas le escribe a romanos. Mateo le escribe a judíos convertidos al cristianismo. Para un judío y para muchos protestantes, el signo de que Dios te bendice es porque te va bien económicamente. El que prospere en tus negocios, el que económicamente te vaya bien, es signo de bendición. Tengo un coche porque Dios me bendice, tengo un buen trabajo porque Dios me bendice, tengo dinero porque Dios me bendice.
Y había muchos judíos que decían, a ver, ¿eres pobre? Porque Dios no te bendice. ¿No tienes casa propia, vives en casa rentada? Porque Dios no te bendice. ¿No tienes trabajo? Porque Dios no te bendice. ¿Y sabes por qué no te bendice? ¿Sabes por qué eres pobre? Porque eres un pecador. Porque eres un agarrado al dinero. Porque estás haciendo algo malo que desagrada a Dios y por eso Dios no te bendice dándote dinero. Pero hermanos, las profecías decían que cuando viniera el Mesías iba a traer buenas noticias a los pobres, aquellos que se les considera desechados por Dios, aquellos que se considera que Dios no los bendice. Empieza diciendo Jesús, dando buenas noticias a los pobres. Dichosos ustedes los pobres, o sea, los que no tienen dinero, los que no tienen para comer, los que no tienen con qué alimentar a su familia. A ver, dichoso. Piensa tantito. ¿Será una dicha no tener dinero? ¿Será una bienaventuranza, felicidades? No tienes para comer. Felicidades, no tienes para comprarle el uniforme a tu hijo porque eres pobre. Como que no suena lógico, ¿verdad? No suena acuerdo. Suena, es más, hasta ofensivo con los pobres. Suena como si fuera una burla para los pobres. Suena escandaloso. Hermanos, el evangelio de Jesús, el anuncio de Jesús es escandaloso. Empieza diciendo, dichosos ustedes los pobres, los que no tienen dinero. ¿Y sabes qué es lo peor, hermano? Que tú y yo no entramos en esa categoría. A lo mejor tú y yo somos como muchos ricos que dicen, ay, si la gente supiera cuántas deudas tenemos, la gente cree que tenemos dinero, pero vamos viviendo al día. Si supieran, no es que tengamos dinero, hemos trabajado y sabemos guardar y tenemos buen gusto. Así piensa un rico. Pero en realidad, hermanos, ni tú ni yo entramos en la categoría de los pobres de Jesús. No entramos en esa categoría. Desde que me estás viendo por tu celular o por tu compu, es señal de que no eres de los pobres. Y fíjate, dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, que el reinado de Dios en primer lugar se da en los pobres. Y uno diría, pero ¿cómo en los pobres si son bien borrachos? ¿Cómo en los pobres si muchos de ellos no trabajan? Hay unos que son ladrones. Y sin embargo, a esos es a los que Dios mira con predilección. Grábate esto. Tú quieres conocer el reino de Dios. Busca el reino de Dios donde se encuentra. En los pobres, en esos que dices, pero son nacos, son mugrosos. Ahí es donde Jesús ha querido estar. Por eso Él nació en un pesebre. No nació en un hospital o en una clínica de maternidad. Nació en un establo. Ahí nació Jesús. En medio de los pobres, porque donde están los pobres, esos que no tienen cultura, esos que muchas veces no tienen educación, ahí tú te encuentras al Señor. Busca a los pobres y ahí está Él. Por eso Jesús le dice, dichosos ustedes los pobres, de ustedes es el reino de Dios. Ahí está habitando Dios. Ahí está reinando en medio de sus sufrimientos
en medio de tantas situaciones difíciles. Y continúa Jesús diciendo: dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y no se refiere a un hambre espiritual, de paz, de tranquilidad, de nirvana. No, se trata de los que no tienen para comer, y Dios les saciará. Yo alguna vez conversaba con unas amistades pobres y de muchos hijos, y yo les decía, bueno, ¿y cómo le hacen para sobrevivir si son tantos? Otras personas ganando 3 veces más que ustedes y con menos hijos no les alcanza. Yo he visto a mucha gente rica que dice, no, con 2 hijos porque la situación económica está más difícil. Y en cambio veo en ustedes pobres 6 hijos. ¿Y cómo le hacen? Y me respondía la esposa, porque vemos la bendición de Dios. Mi esposo es obrero, gana el mínimo, y si se enferma no le pagan. Con muchos sacrificios, yo cuidando a los hijos, veo que Dios siempre provee y no nos falta lo necesario para vivir. Y en cambio conozco gente con mucho dinero, endeudados, queriendo aparentar lo que no son, e incluso con hijos enfermizos. Yo digo, pero esos otros niños pobres que hay en la tierra, jugando en la calle, y yo no los noto enfermos, a lo mejor se enfermarán también, ¿no? Pero no los noto enfermos. Y en cambio, usando los términos actuales, conozco niños fifís que la mamá desde bebé, ay, desinféctele las manos con gel porque pobrecito se vaya a enfermar, y que les sale delicado y que los tienen que torturar con vacunas porque salió muy frágil. ¿Y cómo es que de los pobres resisten? Dice el Señor, serán saciados. Y en cambio de los otros más fifís, no solo salieron delicados, sino que salieron hasta medio inútiles. No saben hacer gran cosa. Lo único que saben es ir al gym, hacer pesas, mucho músculo y a veces poco cerebro. ¿Qué tienen los pobres? Que Dios tiene una atracción especial por ellos. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Y lo dice Dios. Y fíjate, continúa diciendo cosas igualmente escandalosas. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Oye, si a alguien se le muere su mamá, no le voy a decir, felicidades, si está llorando. Si a alguien, su patrón prepotente, déspota, le dice, se me larga de aquí ahorita, ya no lo necesito, y el pobre hombre queda sin empleo, el pobre hombre tiene que sostener a su familia, y todavía le hicieron, como se acostumbra en algunas oficinas, le hicieron firmar cuando lo contrataron su renuncia, para que no pueda exigir nada, que es contra la ley, claro, pero bueno, sabemos cómo son los hombres de este mundo. Lloran y dice Dios, al final reirán. ¿Por qué? Porque, hermanos, toda esa gente que sufre, toda esa gente que llora, toda esa gente que es pobre, Dios nunca la va a abandonar si se apoyan en Él. Verán la bendición de Dios porque Dios está cerca del que sufre, del que llora, del que no tiene para comer. Por eso el Señor les dice hoy, dichosos. Dichosos ustedes que están pasando por situaciones difíciles.
Dios está cerca de ustedes. Dichosos ustedes los que no tienen, porque Dios cuidará de ustedes. Esas son buenas noticias para los pobres, para los que lloran, para los que tienen hambre. Dios a ustedes los mira con benevolencia, y nosotros tenemos que ver en los que sufren el rostro de Dios.